¿Qué es un razonamiento? ¿Qué es un razonamiento? ¿Qué es un razonamiento? ¿De dónde viene el razonamiento? ¿De dónde viene? De la razón. Vení, acércate. De la razón, ¿no? Entonces, un razonamiento es un producto de la razón, ¿no? La razón misma nuestra actuando, poniendo en acto, ¿no? Ahora, cuando nosotros razonamos y lo ponemos, lo hablamos, ahí es lo que la profe dice, se produce lo que es el acto de habla, ¿no? Hasta ahí estamos. De hecho, una de las preguntas era ¿qué era el acto de habla? El acto de habla... ¿Qué es verbal, no? ¿Sería? Claro, el acto de habla es verbal, lingüístico, no escrito, ¿no? O preferencia verbal, ¿no? Que es un poquito más difícil, pero bueno, por ahí si definís acto de habla es preferencia verbal, capaz la profe lo pone, pero qué sé yo, para explayarlo un poco más sencillo es, el acto de habla es el razonamiento comunicado verbalmente, ¿no? Claro, la misma palabra dice acto de habla. Según Circe, el acto de habla es una preferencia verbal con fines comunicativos. Con fines comunicativos, claro, pero siempre verbalmente. Exactamente. Con una acción, sí. Pero no se encierra solamente al razonamiento. No, claro, no, con fines comunicativos, bien, ahí le pongo una finalidad. Bien, se le agrega un razonamiento con un fin comunicativo que es verbal, ¿no? Son tres cosas. Bien, esto quedó del profesor. Bien, entonces, ahora con el acto de habla, ¿no? O sea, en el razonamiento se producen juicios, ¿no? Tenemos la primera palabra, juicio. Un juicio, ¿qué es? ¿No? Yo anoté que es el acto de la razón donde se niega o se afirma algo. Donde se niega, esto es importante, donde se niega o se afirma algo. Es decir, tiene un valor de verdad. No es lo mismo una pregunta. Si yo pregunto, che, ¿hace frío? ¿Es un juicio eso? No, es una pregunta. No se puede decir si la pregunta es verdadera o falsa, no. Ahora, si alguien dice, ¿hace frío? Ahí sí está afirmando algo, está negando o afirmando algo, ¿no? Entonces, sí, eso sí ya tiene un valor de verdad. Y ahora bien, el enunciado yo lo veo como un sinónimo. A ver, lo que pasa es que el juicio muchas veces se puede dar solamente en el razonamiento. Yo puedo pensar sin decirlo, ¿no? Al juicio puedo decir, hace frío, ¿no? Puedo pensarlo sin decirlo. Ahora ya cuando, por ejemplo, lo pongo por escrito, bueno, ya sería un enunciado, ¿no? Pero en realidad son casi sinónimos, ¿no? Muchos textos van a encontrar, sí se hace esa diferencia, pero van a encontrar que es sinónimo, no hay diferencia, es como prácticamente lo mismo, ¿no? Ahora, es distinto a la proposición. Acá sí ya hay una diferencia. ¿Qué es una proposición? Los argumentos serían. No, Las premisas. La premisa. va por ahí, El enunciado. pero algo más específico. Es el enunciado, pero un poco más específico, más técnico. A ver, si yo digo un enunciado, no sé, Alberto está afuera, Carlos se fue a comprar, Juan se fue de vacaciones, ¿no? Todo eso es un enunciado, una oración, una frase, pero tiene muchas proposiciones. ¿Se entiende? O sea, un enunciado puede tener muchas proposiciones simples, porque después bueno, está el concepto de proposición compuesta, que bueno, es digamos todo sí. con los conectores, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Claro, ahí tenemos proposición. La proposición, Alberto está afuera, Juan se fue a comprar, ya me olvidé lo que dije, y Carlitos se fue de vacaciones, ¿no? Entonces tenemos tres proposiciones en un mismo enunciado. Bueno, esa es la diferencia. La proposición es el contenido en sí de la proposición, del enunciado. El enunciado es la oración natural, digamos, o el juicio, o el enunciado es la oración natural, y la proposición es algo más técnico, más lógico, ¿no? Lo que la profe pide, identificar. Como algo informal sería el enunciado cuando haces una oración como informal y la otra más. No, una más general y otra más específica, según lo que dicen. No, pero está bien. Esto sería más informal, esto más formal. No, está bien.
Perfecto, bien. Bueno, hasta ahora se entendió bien. Perfecto, vamos bien. Son conceptos que hay que tenerlos en claro porque si no, después como que te marea. A mí ya me pasó. Ya me mareé. No, pero vamos bien. Sí, creo. Genial. Bien. Ahora, un poco más difícil. De esto, esto es del razonamiento, ¿no? Del razonamiento también se forman argumentos. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un juicio o enunciado o una proposición? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos el argumento y, por otro lado, proposición. ¿Cuál es la diferencia? Podría decirse que se duda de esos enunciados, ¿Que sea? de esos juicios. No entendí, perdón. Que podría decirse que se duda de aquellos enunciados. Se duda de. No, eso sería más bien una actitud crítica, que es propia de la filosofía, pero no. La diferencia o la relación, también se podría decir, es que un argumento tiene varios enunciados, varias proposiciones, ¿no? Ya vamos aumentando, digamos, de tamaño. El argumento Tiene conclusión. tiene conclusión. Una extensión sería. Digamos, claro, hacer una extensión, pero diría más bien que la proposición es parte del argumento, ¿no? Como que tiene partes de proposiciones y puesto ordenados, como dice ella, premisa, conclusión, ahí tenemos un argumento, ¿no? Si yo digo lo que dije recién, Juan está afuera, Alberto se fue a comprar, el otro se fue de vacaciones, yo no estoy diciendo un argumento ahí, estoy diciendo un enunciado, estoy diciendo proposiciones, pero no estoy diciendo un argumento, porque no hay premisas ni conclusión. Un argumento siempre se compone de premisas. Estoy rompiendo todo. No ves más. No, me regaló mi novio. Premisas, o también puede ser una sola premisa, o dos. O dos, o tres, o cuatro, mínimo uno. Pero siempre conclusión. Siempre conclusión. Entonces, un argumento puede tener dos enunciados. Como mínimo dos tiene que tener. Un argumento. El argumento tiene que tener mínimo dos enunciados. Que sería un enunciado de premisa y un enunciado de conclusión como mínimo, ¿no? Después, bueno, queremos de dos premisas, 3, 4, 5. ¿Podrías dar un ejemplo de un Un argumento? ejemplo de una premisa, bueno, lo que estuvimos viendo, si yo digo en toda Argentina hace frío, puedo concluir que en Neuquén hace frío, ¿no? Tenemos una premisa y una conclusión. Se justifica en la premisa de que en toda Argentina hace frío, ¿no? Y Neuquén está dentro de la Argentina. Exactamente. Tenemos un ejemplo de varias premisas y una conclusión, es decir, bueno, Tomás es, no sé, a ver, no se me ocurre nada. Tomás es hermano de Carlos, y Carlos es, no sé, mi primo, por lo tanto, el otro muchacho que yo me olvidé sería mi primo, ¿no? Perdón, me cuesta tomar ejemplos rápido. Pero bueno, se entendió un poco, ¿no? Sí. Bien, ok. Ahora, dentro del argumento, tenemos que ver otro valor. Allá tenía Nico. ¿Qué? Premisa y conclusión lo tenías. Sí, pero ahora vamos a ir. Primero quiero ir acá. También se puede decir, y déjame agregar, que fíjense que el argumento parece ser una estructura del lenguaje que intenta sostener una conclusión a base de las premisas. Y ese sostén es a partir de una inferencia, que ahora lo vamos a ver en un ratito. Sí, perfecto. Eso, siempre tengan en cuenta, la conclusión se sostiene en sus premisas. Siempre. ¿Sí? Eso es propio del argumento. Para que sea válido. Después lo vamos a ver bien. Según el tipo de inferencia. Claro, sí. Bueno, entonces, bien, según el tipo de inferencia. ¿Inferencia de qué? Según el tipo de relación
Inferencia es la relación entre estos dos. Dijimos que tenía premisa y conclusión. Depende de la relación de estos dos, se da que tenemos un argumento deductivo o inductivo. ¿No? Y esto también era otra de las preguntas, ¿no? ¿Qué era un argumento deductivo y qué era un inductivo? ¿Qué hay que contestar? ¿O qué tienen en mente? No sé, no me acuerdo yo ni contesté, pero deductivo es que en el argumento sea algo que es fácil de deducir, algo que te quiere explicar algo y vos a través de las premisas entendés, por ejemplo, qué es una mesa y te explica, lo deducís, digamos. Va por ahí, pero acordate que vos decís que es una mesa, dijiste. Sí, por ejemplo. Bueno, acordate que un argumento siempre tiene premisas y conclusión. O sea, cuando vos explicás que es una mesa, no hay un argumento en sí, sino es una explicación. Estás explicando una mesa, esta y tal cosa, o sea, es una definición, ¿no? Acordate, un argumento siempre premisas y conclusión. Un argumento deductivo, dijimos, es del tipo de relación que hay entre estos dos elementos. La Como relación... lo que dijiste recién de Neuquén, por ejemplo, Claro. que vos ya te das cuenta que está hablando del país, o sea, de la provincia, está dentro de ese país, entonces ya es deductivo, una cosa así. Claro, sí. O sea, Si es verdad la premisa de que en toda Argentina hace frío, necesariamente es verdad que en Neuquén hace frío. claro, a eso iba. Hay una relación de necesidad. Sí. Necesidad. Las premisas, si son verdaderas, se tiene que deducir necesariamente la conclusión, no queda otra. No se puede estar de acuerdo con las premisas y no estar de acuerdo con la conclusión. Si se es No hay intelectualmente forma, siempre. si se es intelectualmente honesto. Claro. Aún no puede negar lo que quiera. Bueno, entonces de nuevo. Esto tendría que ver con la dialéctica parmenidea. ¿La dialéctica? Sí, de Parménides. De Parménides, a ver. Es que las cosas sean que es necesario que sean, no puede ser no ser. Desde ahí Aristóteles toma esa diálectica, me parece el principio de identidad. Claro, esos son principios. Esos son principios que van a jugar en el sentido, o eso no lo vimos, ¿no? Pero juegan en el sentido de comprobar de cierta manera si es válido tal paso, ¿no? O para no cometer errores tontos. Por ejemplo, no puedo saltar diciendo una cosa es y después decir no es. No, ahí estamos violando el principio de identidad, el principio de contradicción, el Se puede principio de decir tercer que hace excluido. frío y no hace frío. Claro. Es necesario que haga. Claro, entonces como que hay que seguir una línea o si no estamos todos en el horno. Bueno, entonces, deductivo, hay una relación necesaria, de necesidad, ¿no? Esto tiene que quedar bien en claro. Tendría que ver también con el principio de no contradicción, también No, esos son principios, Sí. ¿no? Está bien que lo tengas presente, pero Sí. un argumento deductivo es esto, es la relación entre esto. Sí. Depende de la relación que tengan, es deductivo o inductivo. Pensá en Esa esto. sería la diferencia, ¿no? Claro, la diferencia está acá. La diferencia o relación entre premisa y conclusión es esto. De hecho, la diferencia es la relación entre las premisas y la conclusión, ¿no? Esa articulación que se va haciendo de las premisas a la conclusión. Eso es la diferencia. Bueno, depende de qué tipo, va a ser deductivo o inductivo. Es eso, nada más. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué sería inductivo? Bueno, ahora inductivo ya no es necesario. ¿No? El libro de Miranda creo que daba el ejemplo de, no sé, Juanito es un político corrupto, María es política corrupta y así da una lista. Por lo tanto, todos los políticos son corruptos. Si nos ponemos duros, es necesario. Está hablando de ciertas personas, no puede generalizar. Claro, aunque tomemos el 99.9 de los políticos y concluyamos que todos son corruptos, no podemos deducir que el resto, que el 0.1, no, sería un salto ilegítimo. Que sí se da en la cotidianeidad, sí se da, porque nosotros no estamos todo el tiempo con este tipo de diferencia, estamos más que nada con este. Por
por ejemplo, si nosotros vemos, escuchamos, no sé, ruido afuera y entra gente mojada, concluimos de que está lloviendo, Claro. ¿no? Pero si te puedes pensar, no, capaz que pudo pasar otra cosa. Se mojó, le tiramos un baldazo. Claro, empezó a perder un caño y se mojaron todo lo que entraron y afuera, no sé, hay ruido, viento, no sé. ¿Se entiende? Sí. Funcionamos más de esta manera. ¿Cómo le pondrías eso? No necesario. No es necesario, claro. Pensalo de lo que dijo Nico. Si entra una persona de afuera mojada, si fuese necesaria la inferencia, entonces sí o sí tiene que llover. Si alguien entra mojado es que sí o sí afuera está lloviendo. ¿Entendés? Eso sería si es necesario. Pero al no ser necesario, vos podés concluir, como dijo él, que se rompe un caño, que se mojó con esto, con lo otro. ¿Entendés? Hay más posibilidades. Había otro ejemplo que decía, se observa hasta el 1928 que los cisnes son blancos. Por lo tanto, todos los cisnes son blancos. Y después se descubre que hay cisnes negros, ¿no? Claro. Bueno, Sería eso. otra forma de verlo es esto, mirá. Lo deductivo va de lo universal a lo particular. Y esto va de lo particular a lo universal, como el ejemplo de recién. Casos particulares de los cisnes se deduce algo universal, de que todos los cisnes son así. ¿Se entiende? Sí. Los particulares de que los políticos son corruptos se va al universal de que todos son corruptos. En cambio, esto es al revés. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sí. Sócrates es mortal, por lo tanto, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, ¿no? Se va de lo universal a lo particular. Ahí sí, como en el ejemplo de recién de que, de nuevo, todos los seres humanos son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Ahí hay un argumento deductivo necesario, se sigue. Si estamos de acuerdo con las premisas, tenemos que estar de acuerdo con la conclusión, ¿no? En cambio con este no. En este no. Ahora, necesitaría agua. Toma, agarra, yo tengo ahí medio. ¿Anda? No, agarra el frito como mochila. No, bueno, no se olviden de esto, de que esto de deductivo y inductivo no es más que la relación esta, nada más. Es una relación necesaria o no necesaria. De universal a particular o de particular a universal, ¿no? Sí. Ahora bien, de los deductivos se puede decir que son válidos o inválidos, ¿no? Y esto, quiero que tengan en cuenta esto, de lo válido o inválido se refiere a la forma del argumento, ¿no? Yo que recién te dije, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Esto yo puedo poner cualquier otra cosa, respetando esto, respetando la forma, no el todo tanto es tanto, por lo tanto, o sea, respetando esto, puedo poner lo que se me antoja y va a ir bien. ¿Entendés? Un ejemplo. Aunque parezca no tener sentido. Aunque por ahí parezca no tener sentido de verdad. Es más, no tiene nada que ver con la validez. Yo puedo decir, todos los perros son felinos. No tiene sentido. Mi gato es un felino. Mi perro, como Rocky, es un perro. Rocky es un perro, por lo tanto Rocky es un felino. No tendrá sentido. ¿Pero por qué? Porque es falso el contenido, pero en este caso no hay que darle importancia al contenido, sino a la forma. Esto hay que tratar de esforzarse, separar el contenido del argumento de la forma del argumento. Separarlo. Una cosa es la forma y otra cosa es lo que dice el contenido. ¿Podría ser dar otro ejemplo? No sé si recuerdo ejemplo. La del piso está mojado, por lo tanto llueve. Claro, si yo digo
Y bueno, ahí ya entraríamos con el condicional. Vamos a un ejemplo de todos. No sé, si yo digo todo lo que comienza a existir tiene una causa, la lapicera comenzó a existir, por lo tanto la lapicera tiene una causa, ¿no? Y le pongamos lo que querramos, da igual, ¿por qué? Porque tiene la misma forma, ¿entendés? Bien. Ahora, de nuevo, de los deductivos, un argumento deductivo, hay que centrarse en la forma. Una forma puede ser válida, como en este caso, o inválida, pero siempre la forma. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, la profe nos hizo dar cuenta de que cambiando estas cosas, yo pongo por premisas verdaderas, y si me da falso la conclusión es porque la forma hay algo mal, va a ser inválido. Después vamos a ver las formas correctas y cómo sacar eso. Pero por ahora tenemos que centrarnos en que se es válido o inválido por la forma o estructura del argumento y no por el valor de verdad de las premisas. De las premisas, o sea, de los enunciados que tenemos ahí, se pueden decir que son verdaderas o falsas. Y de la estructura, de la conformación, del orden, se dice que son válidas o inválidas. Esto solamente en el argumento deductivo. Y vamos a una pausa. Seguía escribiendo. Yo para poner, este es un ejemplo de no válido, ¿no dijimos? Ahora, Dale con la pizza. aprieto mucho, ¿no? Ahora, este es un ejemplo inválido. Todos los gatos son animales. ¿Esto es verdadero? O sea, el contenido. Ahora vamos al contenido. ¿Es verdadero que todos los gatos son animales? Sí. Bien. Los perros. ¿Todos los perros son animales? Sí. Sí. Ahora, entonces, ¿qué concluyo? Que todos los gatos. ¿Y todos los perros son animales? No, No. todos los gatos son perros. Todos los gatos son perros. Ah, me mató. No. Fíjate que él acaba de cambiar la estructura. Claro, porque cambió. Yo estoy poniendo todos los gatos son animales, todos los perros son animales, por lo tanto todos los gatos son perros. Ah. ¿Entendés? Y bueno, la profe, un método que nos dijo para darnos cuenta si es válido o inválido es reemplazando esto. Ahora, si yo digo, si yo reemplazo con esto, digo todos los gatos son animales, todos los felinos son animales, entonces digo todos los gatos son felinos. Bueno, la vida bien, pero si yo sigo cambiando y doy con este caso, me doy cuenta que todos los gatos son perros. ¿Entendés? Cambio esto. Pero ese que es el inválido, ¿no? Claro. Todos los gatos son. Estos dos tienen la misma forma. Exactamente la misma forma. Reemplazo las palabras nada más. ¿Se entiende? Todos los gatos son animales. Bien. Conservamos. Todos los felinos son animales. Cambié la P de perro por felino. Pero acá también cambié el perro por felino. Así que la forma sigue siendo la misma. Conclusión, todos los gatos son felinos. En este caso son verdaderos. ¿Entendés? Pero no nos dejemos engañar porque si reemplazamos y reemplazamos con esto, nos damos cuenta que es falso. Entonces, hay que tener cuidado con eso. De nuevo, despeguen, traten de despegar el contenido con la forma de la oración, ¿no? ¿Ok? Bueno, bien, ahora con el inductivo, en la lógica clásica, me explicó la profe, esto también está en CIRSE, todo argumento inductivo es inválido. Nunca un argumento inductivo es válido. ¿Se entiende? ¿Por qué? No, para no mucho, no tanto. De vuelta, todo argumento inductivo es inválido. Nunca es válido. ¿Por qué? Porque es como una duda, digamos. Porque no se da de forma necesaria. Un argumento válido, ¿qué dijimos? Que la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Sí, y el otro no. Ahora, pretende ser un argumento deductivo válido, pero como es inválido, es falacia. Hay algo falso acá.
es inválido, es nulo, no cuenta como nada, es basura, digamos. Claro. ¿No? Si lo adornás con cositas, bueno, te sirve para convencer a alguien, pero si no, no. Pero bueno, centrémonos en la forma. La forma del argumento inductivo siempre va a ser inválida. ¿Por qué? Porque no hay una relación necesaria, sino no necesaria. ¿No? De nuevo, si yo digo que el 90% de los políticos son corruptos, me habilita a mí a pensar que el resto, el otro 10% restante es corrupto, ¿no? Hay un salto, ¿me entendés? Entonces siempre va a ser inválido. Ahora, Circe, y esto está una de las preguntas del examen, ¿qué es un argumento razonable? O sea, el inductivo siempre sería como falso. En la lógica clásica sí. No, Ahora, no se puede decir que un argumento es falso, sino inválido. ¿Cómo? De los argumentos no se dice falsedad, se dice validez o invalidez. Bueno. No, validez y invalidez se dice de la forma. Bueno, el inductivo siempre tiene una forma inválida. Sí, pero también sería incorrecto, también sería falso. Son distintas formas de decirlo. Ah, sí. No, lo que quiero llegar es a este. Esta era una de las preguntas de parcial. ¿Qué es un argumento razonable? Bien. Ahora pareciera que estamos echando muy de menos a esto, ¿no? Como que es siempre inválido, no sirve, ¿no? Estamos diciendo. Pero, ¿cuál es el problema? Es que todos los días usamos este tipo de argumento. Razonamos de esta manera nosotros. Entonces, para rescatar esto, ya en la lógica no clásica, o sea, más moderna, se está el concepto de argumento razonable o algo similar, ¿no? Pero bueno, si se usa esto, y esta era la pregunta del examen. ¿Qué es un argumento razonable? Bueno, ahora divide el inductivo, voy a poner acá, en dos partes. En plausible o implausible. ¿Y eso qué? ¿Qué es? ¿Qué es cuando algo, si yo digo algo es plausible? ¿Qué digo? No sé qué es, boludo. Ok. Un sinónimo. Posible. ¿Eh? Posible. Ah. Más que posible, probable. ¿Entendés? Si yo digo, anoche me hablaron los extraterrestres, ¿es posible? Y capaz que te hablaron. Es posible. Imposible no es. Y si no es imposible, es posible. Claro. Ahora, ¿es plausible? Ahí ya es distinto. ¿Se entiende la diferencia? O sea, posible es... ¿Qué probabilidades hay de ¿Es que haya probable? De las pruebas. Claro, plausible es eso, probable. ¿Es probable que me haya hablado? Y bueno, ahí ya traían las dudas, las preguntas. Bueno, dame evidencia. ¿No? Y ahí está lo que yo digo, lo que decíamos al principio. Un argumento plausible es, mira, digo, todos los políticos son corruptos. Bueno, dame prueba. Bueno, mira, el del 90 fue corrupto, en el 90 y pico fue corrupto. Y de toda una lista, no llego al 100%, pero llego al 90%, 99% si se quiere. Y bueno, la verdad es que es bastante plausible de que todos sean. Faltaría corroborar ese pequeño porcentaje, pero la verdad. Y bueno, por eso es que nos manejamos de esta manera. Y ahí es cuando pone el concepto de argumento razonable. Un argumento razonable es un argumento inductivo, plausible, y uno deductivo y válido. ¿Entendés? Vamos a poner acá. Ya sé que es un quilombo esto. Sí, para que lo voy a poner. Tercero se perdió menos en el perdí, agricultor. Sí, porque es feliz, ¿no? Claro, me perdí la hoja. Se entiende, ¿no? De vuelta, para rescatar esto, porque en la lógica clásica esto no vale nada, no inductivo, no vale. Pero de vuelta, el problema es que lo usamos todo el tiempo, entonces se implementa O sea, en generalizamos. la lógica. Generalizamos en la vida cotidiana, decís. Claro, en la vida cotidiana no estamos partiendo de universales a particulares, no, vamos de elementos particulares, vamos a algo universal, como el médico. El médico
¿Qué te pregunta? ¿Qué sentiste? ¿Qué te duele? ¿Cuándo empezó? Y empieza a tomar elementos y llega a una conclusión y dice, mira, es posible que sea esto. No solo posible, es probable. Claro, no te dice en base a lo que está sí. claro, es plausible. Ahora, puede ser que se equivoque, por supuesto que puede ser que se equivoque. Hay estudios serios que se equivocan. ¿Pero qué? Es poco probable que se equivoque en base a tantos datos. ¿Entendés? Se va entendiendo, ¿no? Claro, Como lo no te usamos dice todo el que tiempo. tenés cáncer así de una, por ejemplo, o sea... Claro, en base a distintos datos que tiene, te hace una tomografía, etcétera, y bueno, le determina con no certeza absoluta, Sí. pero con una duda ¿Qué marcaste aceptable. ahí? ¿Argumento razonable con inductivo entonces? Un argumento razonable se le dice al inductivo que es plausible. ¿No? Porque dijimos que en inductivo tenemos la diferencia entre si es plausible o implausible. Probable o improbable. A esto se dice a lo que es probable, a lo que es plausible. Y ahora el deductivo se dice argumento razonable al válido. Entonces agrupa, ¿no? Agrupa a lo válido de alguna manera usando otro concepto distinto para no usar válido, para no mezclarlo. Entonces se usa otro concepto distinto que es argumento razonable para agrupar esto. ¿Entendés? Ahora, algo implausible tampoco es que es totalmente falso, bueno, es poco probable. ¿Entendés? Entonces ya una menor categoría. Y algo inválido ya es algo inválido, ya es una falacia que no vale la pena creer. ¿Entendés? Entonces, más o menos así van los grados, por así decirlo. Por eso lo mezclo, pero quiero que se queden con esto. Un argumento razonable, de nuevo, es un deductivo válido y el inductivo plausible. Eso es, para rescatar. Y bueno, ahora la profe dijo que iba a empezar con la parte de inductivo, la parte de... Retórica. ¿Cómo? Retórica. Retórica, y ahí seguramente vamos a ver más esto, pero últimamente, bueno, hasta ahora en este parcial nos hemos enfocado en lo deductivo, en lo si es válido o no válido, si analizar la forma, ¿no? Bueno, hasta ahí está bien. Ok, bien. Y bueno, vamos a ver que ya no vamos. Dijimos que un argumento tiene premisas. Sí. ¿Qué son las premisas? Las oraciones. ¿Cómo? Las oraciones. Claro, pero además. Enunciado, digamos. ¿Y además qué tiene? Una proposición. Una proposición. ¿Y una proposición qué es? Un juicio. ¿Y un juicio qué es? Un razonamiento. ¿Pero qué tiene además? Afirma o niega algo. Afirma o niega algo, tiene un valor de verdad. Acuérdense de eso. Un argumento tiene esto y están ordenados de esta manera, premisa y conclusión. Entonces las premisas sostienen a la conclusión, ¿no? Imagínense una casa. Una casa que tenemos columnas y después tenemos el techo, ¿no? Por así decirlo, el cadenado, la losa, todo. Bueno, pero tenemos columna y techo. Las columnas son las premisas. La conclusión es el techo. Si tenemos premisas rotas, débiles, se cae la conclusión. ¿Entendés? La premisa es lo que sostiene la conclusión, lo que justifica de alguna manera la conclusión, ¿no? Hay un orden. Fíjense que muchas veces el orden no está claro, muchas veces. No es que vemos en las oraciones o en un discurso, no es que está primero, no es que uno va hablando premisa 1, tal cosa, premisa 2, tal cosa, conclusión. No, nunca habla así. Siempre de forma natural. La conclusión a veces está antes, a veces está en medio, a veces después, ¿no? Está todo a veces mucho mezclado y la profe de hecho juega con eso para que identifiquemos. Y eso es lo importante, hay que identificar. Identifiquemos la conclusión. Veamos toda la oración completa de la profe y localicemos. Para mí es más fácil localizar la conclusión. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es la conclusión de esto que trata de decir? Y una vez que llegamos a la conclusión, es fácil llegar a la premisa. ¿Qué es la premisa? Todo lo demás. Y ahí lo vamos dividiendo, si tiene 2 premisas, 3, 4 o una sola, ¿no? Sí. Pero bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Acuérdense que las premisas son proposiciones. Las proposiciones siempre tienen valor de verdad. Pero ¿por qué no lo decís como para ponerlo en concepto? ¿Qué cosa? ¿Qué vas a decir?
el argumento. ¿Crees el concepto de premisa? Claro, como lo dijimos recién, ¿El pero concepto de premisa? Para que lo copie. Premisa es... no, viste que dijiste argumento, el argumento está. La premisa es parte del argumento. Bueno, eso es lo que dije. Un argumento está compuesto por una serie de premisas que se relacionan entre sí lógicamente para sostener una conclusión. ¿Ahí se entiende? Sí. Pero eso sería hasta ahí, pero viste como dijiste. Que la premisa Premisa. es un enunciado Claro, con eso. contenido proposicional. Bueno, a ver, ahí te lo digo. Claro. También una premisa es un enunciado. Claro, yo te dije que era más o menos Claro. un argumento. Claro. El enunciado compuesto era. Un enunciado con proposiciones. Una o más. Claro, uno o más. Proposición o proposiciones. Que tienen un valor de verdad. Es decir, que ese afirmo se niega. Que sería el juicio. Claro. Todo esto se relaciona, no son iguales, pero ven que tienen relación. Todo esto tiene relación con todo en realidad. ¿No? Por eso a Dani se le ocurrió hacer tipo una red conceptual. Sí. Terminó un hermoso quilombo, pero creo que se entiende. Bueno, bien. Una red de tejido sería. Claro, sí, todo se conecta, como el multiverso. Bien. Fuerza, validez y solidez. ¿Validez qué era? Lo dijimos recién. Que sea verdadero, será válido. Válido, bien, válido. La premisa y la conclusión. Claro, perfecto, válido. ¿Y válido qué? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué se le dice válido? ¿Al contenido o la forma? A la forma. La forma, estamos hablando de la forma. La forma determina si las premisas son correctas, entonces la conclusión va a ser correcta. ¿Pero por qué? Por la forma que nos da el argumento. ¿No? Entonces, validez. O sea que puede ser verdadero o falso, pero según la forma que le des. Válido o inválido. ¿No? Válido o inválido dependiendo de la forma. ¿No? Ahora, verdadero o falso es esto. Verdadero o falso, sí ya se dice del contenido. ¿No? Ya es el contenido. Si yo digo, no sé, yo soy un ornitorrinco de 3 toneladas, ponga donde ponga, es una premisa falsa. ¿No? Entonces, la validez es en cuanto a la forma y la solidez se refiere a las premisas, si son verdaderas o falsas. ¿Se va entendiendo, no? Acuérdense, validez siempre se predica de la forma y solidez se predica de las premisas, de los enunciados, como quieran decirlo, de las proposiciones, ¿no? del contenido, no de la forma. La forma es validez o invalidez. El contenido, sí, puede ser verdadero o falso, y ahí sí va la solidez. ¿No? ¿Se entiende? Y ahora fuerza se refiere al discurso, ¿no? Si yo compenso, ¿no? a cómo articulo el mensaje, a cómo lo doy, si tiene fuerza o no. Hay que tener en cuenta el contexto. Eso seguramente ya lo vamos a ver ahora. Se puede decir en el segundo parcial. capacidad de convencer, Capacidad de convencer, según, en buen sentido. según el contexto. Claro, un buen orador tiene que tener en cuenta el contexto, quién es su público, el tiempo que tiene, conocer su público, también su conocimiento. No va a empezar a hablar con términos que nadie tiene la menor idea.
Entonces, eso tiene que ver con la fuerza, ¿no? Pero bueno, eso por ahora no lo vamos a ver porque, de nuevo, eso lo vamos a ver ahora con el segundo parcial seguramente, que vamos a ver toda esta parte de la parte inductiva, plausible, implausible, la fuerza, la parte retórica tiene que ver. Pero por ahora, con el argumento, vamos con la validez o solidez. De vuelta, esto es la forma y esto es el contenido. Forma válida o inválida, contenido verdadero o falso, o sólido o no sólido, como quieran decirlo. Bien, la diferencia es que y ya nos vamos a Sí, conclusiones. Claro, perfecto. Bien, acá estamos, ¿no? Sí. Es la relación, y depende de la relación es el tipo de argumento. Perfecto. Silogismo. ¿Qué es silogismo? No. Silogismo. No recuerdo, era entre dos proposiciones. Entre dos premisas Dos premisas y sí. una. Una conclusión. Una conclusión, sí. Perfecto. Silogismo es un tipo de argumento específico. ¿Viste que vieron que dijimos? A ver, un argumento puede tener una premisa y una conclusión, dos premisas, una conclusión, tres premisas, una conclusión, 20 premisas y una conclusión. Bueno, un silogismo es dos premisas y una conclusión. Y con el silogismo es que justamente trabajamos con el diagrama de Venn, porque tenemos esto siempre. En cambio con el otro viste que podemos tener un montón, ¿no? Bueno, silogismo es esto, dos premisas, una conclusión. Eso es, nada más, no lo compliquemos más. Simplemente una característica. Cuantificador, los términos. Eso lo vamos a ver después. Perfecto. Bueno, pero no se queda ahí nomás, ¿eh? No se queda ahí nomás. Esto es para arrancar. Bien, formalizar. ¿Qué es formalizar? La oración cuando hacemos el P, Q, eso es para formalizar. Claro. ¿No te acordás? Es cuando... Los símbolos serían. Esos símbolos, sí. Cuando se... Que parecen sumerios. Formalizar es esto, el proceso por el cual se pasa un enunciado natural, o sea, natural como hablamos, a uno artificial, o sea con símbolos. Formal. ¿Vamos de vuelta, lo digo? Sí, bueno. Formalizar es el proceso por el cual pasamos de un enunciado en lenguaje natural. De un enunciado En lenguaje natural. A un artificial. O formal. O formal. O lógico, o como sea. Bueno. Pero es artificial, porque uno no está por la calle. Símbolo, ¿no? Claro, porque es formal, es lógico, es artificial, porque uno no anda por la calle. No P, entonces Q. No Q, entonces no P. de forma abstracta sería. Va por ahí, pero es más simbólico. Esto también son símbolos, la S, la O son símbolos, pero es natural, no es como nos manejamos. Los otros son símbolos lógicos, artificiales, Que son específicamente para esto. Claro, es para romperte la cabeza, nada menos. Bueno, ¿Listo? hasta ahora está. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entendió bastante bien? ¿Se entendió un poquito mejor? Sí. ¿Qué era proposición? Proposición es el contenido del enunciado. Un enunciado puede tener una proposición o 20 proposiciones. Dame ejemplos. Bueno, lo que dije recién, a ver. No sé, Carlos es mi tío, Juan Manuel es mi primo, y yo te hago todo el enunciado gigante con un montón de proposiciones. Si yo digo, hoy llegué Todos tarde. mis parientes después, conclusión. No, cada uno es una proposición. Si yo Por digo, eso, pero después que lleva la proposición, lleva un montón de. No, está hablando de una oración sola. claro, es un enunciado, una frase con muchas proposiciones. Yo digo, yo hoy llegué tarde, pero Dani no. Entonces tenemos, por un lado, la proposición, Nico llegó tarde, y la otra proposición no es Dani no,
es Dani llegó temprano o Dani no llegó tarde. ¿No? No es Dani no. Sí. Por eso hay que ponerlo completo, hay que identificar cada idea. ¿Entendés? Eso sería cuando lo pasas a los símbolos, digamos. Claro, Ah. sí. Vamos a poner un ejemplo. A ver. Se me ocurre, perdón. Llegué tarde, pero Dani no. Entonces, cuando pasamos al lenguaje artificial o formalizamos, puedo poner yo llegué tarde o llegué tarde. Y Q Dani llegó. no sería, pero Dani no. Acuérdese del contenido, o sea, del contenido formal del enunciado. No es pero Dani no, es Dani no llegó tarde. No, Dani llegó tarde y después está la negación. Ah, es verdad, tengan en cuenta eso, cuando hay un no, es negación, es un conector, vamos a ver después, pero en todo caso sería, la otra sería bien, ahí no me di cuenta, Dani llegó tarde, vamos a resumirlo, Dani llegó tarde, entonces, cuando le ponemos el no, se le agrega Dani no llegó tarde, ¿se entiende? Pero vean que es distinto, como cambia del lenguaje natural al artificial. ¿Pero por qué? Porque vamos... Dani, no, llegué tarde, pero Dani no es un enunciado. Y ahora, llegué tarde es una proposición unida a la otra proposición de Dani no llegó tarde. Claro, se unirían en todo caso con una conjunción, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. ¿Se entiende, no? Sí. Pero entiendan esto, quiero que se queden con esto. Formalizar es este proceso, nada más. El proceso de pasar del lenguaje natural a uno lógico. Nada más que eso. Tenés que cambiarlo.